Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Luis Cárdenas. Bienvenidos a Punto Cero, mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. El día de hoy hablaremos sobre el tema de la visita del Papa Jorge Mario Bergoglio, un Papa argentino, un Papa de habla española a nuestro país. El Papa Francisco, un Papa, por decirlo menos, controvertido, un Papa polémico, con un discurso claramente progresista, enfocado o quizá inclinándose más en el fiel de la balanza hacia la ideología de izquierda, un tema que ha generado polémica entre varios miembros de la clase política mexicana. Tendremos un reportaje especial de nuestra compañera Nayeli Cortés con respecto a Jorge Mario Bergoglio, pero también con respecto a los temas del Vaticano en nuestro país, pasando inclusive por el asunto de la pederastía. Además, platicaremos con uno de los vaticanólogos más importantes en nuestro país. Si alguien sabe sobre la maquinaria más fina en el planeta, sobre el Vaticano, él es Bernardo Barranco. Mi cuenta de Twitter, @LuisCárdenasMX. Esto es Punto Cero. Comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Mi compañera Nayeli Cortés nos preparó un trabajo especial de las relaciones entre México y el Vaticano, pasando inclusive por los temas de la pederastía hasta los asuntos diplomáticos. Esto es México y la Santa Sede. La visita papal estará rodeada de temas tabú, ya sea para el gobierno federal o para el propio Vaticano. Aquí te presentamos algunos de ellos. Noticias MBS. No es Juan Pablo II quien decretaba México siempre fiel. México siempre fiel. Dios te bendiga, México. Tú eres mexicano. Él, a diferencia del llamado Papa Viajero, manifiesta tolerancia cero a la pederastia. Es Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, el jesuita austero que llegará a México la tarde del próximo 12 de febrero. Una de sus paradas en su visita de casi una semana a México será Michoacán, la tierra de Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, protegido de Juan Pablo II y quien, valiéndose de la sotana, abusó sexualmente de menores. Los rumores sobre la conducta de Maciel datan de los 80. En 1999, Juan Pablo II bloqueó las investigaciones en su contra, pero Maciel no contaba con que uno de sus grandes enemigos, Joseph Ratzinger, se convertiría en papa y lo mandaría a retiro. Innanzitutto devo dire che queste rivelazioni sono stati per me un shock, sono una grande tristezza. È difficile capire come questa perversione del ministerio sacerdotale era posible. Maciel murió en 2008 y Ratzinger dejó el papado en 2013, pero los escándalos protagonizados por sacerdotes violadores de menores no cesaron. Francisco, un aficionado al fútbol, hizo frente a los hechos y en 2014 públicamente pidió disculpas por ello. Hacerme cargo y a pedir perdón del daño que han hecho por los abusos sexuales de los niños. Sin embargo, víctimas de sacerdotes han criticado sus palabras de aliento a los obispos que tuvieron que pasar penurias por lo que la pederastia representó. ¿Qué hará Francisco en Morelia, Michoacán, el próximo 16 de febrero? ¿Tocará el tema frente a sacerdotes, seminaristas y religiosas cuando oficie misa? ¿Qué les dirá a los jóvenes en el encuentro que sostendrá con ellos en el Estadio José María Morelos? Pero la pederastia no es el único tema tabú. Los 43 desaparecidos de Ayotzinapa son un tópico que el gobierno mexicano evitó que se tocara durante la visita papal, de acuerdo con una columna del periodista Raimundo Rivapalacio. Según ese mismo espacio, el Papa Francisco solo hablará de desaparecidos durante su visita a Chiapas el 15 de febrero y no aludirá directamente al caso que puso en jaque al gobierno federal. La corrupción es todo un tema en muchos países y México no es la excepción. Escándalos como el que la esposa del presidente Enrique Peña Nieto comprara la famosa Casa Blanca usando como intermediario a Grupo IGA, una empresa beneficiada con diversos contratos de obra pública federal y estatal, han marcado este sexenio. El Papa será recibido por Peña Nieto, quien le ofrecerá una ceremonia de bienvenida en Palacio Nacional la mañana del 13 de febrero. No se espera que, en público al menos, el Papa haga referencia al caso. El Papa Francisco visitará ambos estados. En la entidad mexiquense oficiará una misa en el Centro de Estudios de Catepec el 13 de febrero.
En Ciudad Juárez, entre otras cosas, visitará un cerezo. Ese mismo día, el Papa regresará al Vaticano. Y para que no pierdas detalles de la visita y averigües si alguno de estos temas tabú fueron tocados por el Papa Francisco durante su visita a México, te repetimos su agenda. La tarde del 12 de febrero llegará a México. El sábado 13 de febrero habrá una ceremonia de bienvenida en Palacio Nacional. El domingo 14 de febrero estará en Ecatepec, Estado de México, y luego tendrá actividades nuevamente en el Distrito Federal. El lunes 15 de febrero visitará Chiapas, donde tendrá actividades en Tuxtla Gutiérrez y en San Cristóbal de las Casas. El martes 16 de febrero estará en Morelia, Michoacán. El miércoles 17 de febrero visitará Ciudad Juárez, Chihuahua. Luego de una ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez, el Papa volará a Roma en un avión de Aeroméxico. Noticias MBS, Nayeli Cortés. Noticias MBS. Hoy hablamos sobre la visita del Papa Francisco a nuestro país. ¿Qué opina usted? ¿Qué opinión le merece? ¿Qué siente de que venga el Papa a México? @Luis Cárdenas MX, mi cuenta de Twitter, esto es Punto Cero. Seguimos. Ya estamos de regreso en Punto Cero, mi cuenta de Twitter, @Luis Cárdenas MX. El día de hoy hablando sobre la próxima visita del Papa Francisco, de Jorge Mario Bergoglio a nuestro país. Un papa argentino, un papa de habla española, pero además un papa que ha tenido un discurso, por decirlo menos, controvertido, polémico, a lo que estábamos acostumbrados al discurso de una de las maquinarias políticas más perfectas en la historia del planeta. Hablo, por supuesto, del Vaticano. Hoy nos acompaña aquí en el estudio de Punto Cero Bernardo Barranco. Bernardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, Bernardo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Punto Cero. Primero, déjame hacerte esta pregunta. La visita del Papa Francisco a nuestro país viene cargado de un gran simbolismo en un país extremadamente católico, quizá ya no tan católico como en otros tiempos, pero sigue teniendo una evidente mayoría con este fervor religioso. ¿Qué representación tiene desde el punto de vista religioso la visita del Papa? ¿Qué crees que vaya a representar para nuestro país esta visita en particular? Bueno, llega en un momento muy especial como país. Es un país herido, podemos decir un poco deprimido por la situación que vivimos, violencia, crisis económica y sobre todo una clase política que no ha dado, digamos, fortaleza o certeza a la sociedad. Y un papa que va a venir a dar discursos de esperanza, pero también de crítica social y elementos religiosos. O sea, yo creo que va a tener el Papa va a ser muy prudente, no va a venir a dar sablazos políticos, por así decirlo, pero va a colocar temas. Simplemente el hecho de haber elegido lugares tan particulares como Ciudad Juárez, te hablo que va a hablar ahí de migración, ya lo anunció, ¿no? Y va a estar en una cárcel. El hecho de que esté en San Cristóbal de las Casas habla de los indígenas. Teología de la liberación. La pobreza, ¿no? La exclusión. Y el hecho de que esté en Michoacán es el tema de la violencia, es decir, es muy sintomático que va a estar en lugares muy especiales, pero será prudente y sobre todo lo que ha anunciado es que traerá un elemento, digamos, de confort, de paz, ¿no? De armonía, por así decirlo, ¿no? Yo sé que son dos países totalmente diferentes, dos visitas también diferentes en el contexto, pero me llama la atención la prudencia en la visita mexicana y la mayor apertura quizá en la visita norteamericana. En los Estados Unidos el Papa habló frente al Congreso, inclusive provocó con ese discurso que renunciara uno de los voceros del republicano, si no me equivoco, el Partido Republicano. Aquí se le invitó al Congreso, parece que no va a estar en el Congreso a final de cuentas. Hubiera sido muy interesante ver a un papa en el Congreso mexicano y se nota también como que un manejo políticamente pues con pinzas, por decirlo de algún modo. Corrió mucho en las columnas la idea de que no visitar o de que había una intención del gobierno mexicano de no visitar en particular Chiapas por el simbolismo del ZLN, por el simbolismo de lo que representó la teología de la liberación, etcétera, etcétera. ¿Qué opinión te merece? ¿Por qué tan restringido acá o tan diplomático? Son dos países diferentes con circunstancias diferentes. Claro. Allá estaba el juego del bloque conservador republicano, más cauteloso, frente a los demócratas que le querían dar más cuerda, porque sabían muy bien que el discurso del Papa iba a tener consecuencias políticas. Es decir, había, si tú quieres, un doble juego con el cual el Papa, digamos, se ubicó.
Acá no es así. Acá es una especie como de triángulo entre el gobierno, la Santa Sede y la iglesia local. Y si el gobierno ha presionado desde hace tiempo, no es ninguna novedad, el tema de Ayotzinapa, por ejemplo, pues significa que el Papa va a mesurar, pero a cambio tiene otras perspectivas. Y sobre los legisladores, pues yo creo que qué bueno que no viene con los legisladores. Imagínate los pañuelos y los Kleenex que iban a rondar entre una clase política que ha perdido, digamos, todo pudor laico, cada vez más como en la Edad Media, al no encontrar legitimidad en el pueblo, ¿no? Lo encuentra como en la Edad Media en Dios. Y entonces vamos a tener muchas lágrimas de cocodrilo en el Senado y en la Cámara de Legisladores. Porque la del republicano no fue una lágrima del cocodrilo, creo que al final de cuentas renunció al puesto, ¿no? Lo que sucedió en los Estados Unidos, aunque bueno. Hay mucho de teatralidad, digo, hace poco el presidente Obama también echó sus lagrimitas de cocodrilo frente a, exactamente, ¿no? Sí, es como un look, ¿no? Y si los legisladores mexicanos están empezando a imitar, yo no quisiera ver lo que fuera eso, un espectáculo, digamos, poco laico entre los legisladores mexicanos. Oye, a ver, antes de irnos a un corte, mencionaste y tocaste un punto importante, el tema de Ayotzinapa. Hay una protesta de los padres de los normalistas porque decían que querían entrevistarse con el Papa. Hace poco platiqué con el vocero de los padres de los normalistas y de plano nos dijo en MBS, no queremos ver al Papa porque no nos reciben en Estados Unidos, porque nos sentimos agraviados por el mismo tema. ¿Qué puede suceder ahí? Porque a final de cuentas sí se podría abrir un espacio para que los padres fueran, si es que esta fuera la opción. Mira, el tema de Ayotzinapa ha sido un tema muy sensible para el Vaticano. 2 veces en audiencia pública el Papa ha tocado el tema, lo cual es un poco inusual. Uno, digamos, lamentando el hecho, y otro dando por hecho que habían muerto y que había no solamente a manos del crimen organizado, sino también de autoridades. No solamente eso, el Papa envía al nuncio a Ayotzinapa a consolar y a dar una misa. Es decir, son acciones que muestran el interés del Vaticano. Algo pasó que ni tú ni yo conocemos. La cosa es que se rompe ese canal de comunicación, ya sea por la prudencia del Vaticano de no ahondar más en el tema, toma al parecer cierta distancia. O por la radicalización del movimiento también. Puede ser también la radicalización del movimiento, pero el hecho es que en este momento al parecer hay una cierta distancia. Sin embargo, el nuncio ha planteado que habrá muchas sorpresas. O sea, yo no cerraría, no clausuraría el tema de que el Papa pueda tener o un mensaje o una audiencia privada para no, digamos, mover demasiadas aguas, o algo podría ser, porque también hay que reconocer que hay una presión social, popular y mediática de este encuentro entre el Papa y los padres de Ayotzinapa. Muchas sorpresas en un Papa que tiene un discurso diferente al que estábamos acostumbrados, inclusive hasta diferente en algunos temas ya dentro de la teología, ya dentro de la forma como se mueve la Iglesia, del mismo Papa Juan Pablo II. ¿Te parece si platicamos sobre estas diferencias? ¿Qué sorpresas podríamos esperar en esta visita? Esto es Punto Cero. Platicamos hoy sobre la próxima visita del Papa Francisco con Bernardo Barranco. @Luis Cárdenas MX, mi cuenta de Twitter. Seguimos con más. Seguimos en Punto Cero, mi cuenta de Twitter, @Luis Cárdenas MX. Hoy hablamos sobre la próxima visita ya del Papa Francisco a nuestro país. Estamos platicando con Bernardo Barranco. Bernardo, platicamos hace unos momentos sobre esta visita y la diferencia que tiene, por ejemplo, una visita más bien conservadora, de no tan un alto perfil, porque bueno, cualquier visita del Papa es de un alto perfil, pero recuerdo la visita en Guanajuato de Benedicto XVI, realmente muy tranquila, no pasa nada, no hay problemas políticos. Recuerdo las visitas de Juan Pablo II. Juan Pablo era más bien un papa sí muy mediático, pero a final de cuentas también con un discurso relativamente conservador, no había un rompimiento como tal.
Y ahora vemos a este Papa, al Papa Francisco, con discursos muy claros, con una ideología progresista, con pues un discurso que se atreve a criticar a las clases políticas. Y cuando me decías hace un momento, puede haber sorpresas, bueno, vaya que me imagino que varios en la clase política han de estar nerviosos, porque sorpresas puede sacar el Papa Francisco, ¿no? Sí. La sorpresa del Papa Juan Pablo era besar el suelo, abrazar a alguien, algo por el estilo. La sorpresa de Francisco puede ser dar una declaración contundente. Sí, no, y las circunstancias son diferentes también, porque el Papa Benedicto XVI llega en plena proceso electoral, en plenas campañas presidenciales. Y entonces viene muy acotado porque si dice A va a tener tal repercusión, si dice B, y entonces pues se la pasó prácticamente placeando, ¿no? Poniéndose el sombrero, acariciando niños, una especie de abuelo, y sus mensajes eran tan etéreos que no tuvieron una repercusión. Las visitas de Juan Pablo II también en momentos diferentes. Las dos primeras fueron realmente apoteóticas. Moviliza 20 millones de mexicanos en un país de 60, ¿no? De 60 millones, es decir, un tercio. Y además en la época de los acarreos, en aquel tiempo, donde ningún acarreo ha llegado a tener esta concentración. Creo que es la concentración o la capacidad de concentración más alta en la historia del país. 20 millones. En la segunda también lo repite. Ahí nace el México siempre fiel, ¿no? Ahí nace el Papa Wojtyla también, porque él se da cuenta de este impacto y adquiere este look, digamos, peregrino, ¿no? Que lo va a repetir en diferentes lugares. Sí, son circunstancias muy, muy, muy diferentes, discursos muy diferentes, personalidades diferentes. Wojtyla en sus mejores años era un Napoleón de la fe, llegaba y arrasaba los medios y tal, ¿no? Francisco es más como un abuelo de la fe, ¿no? El párroco que se preocupa por tu familia, por tus hijos, qué desayunaste, ese tipo de cosas, ¿no? También es un papa más viejo a lo que fue Wojtyla. Claro. Wojtyla llegó como un papa muy joven, cambia, pone una alberca en el Vaticano, Sí. nada, un papa atlético inclusive, y por eso dura. Al atleta de Dios le decían a los 58 años, pero dura tanto tiempo que se convierte en un anciano que porta enfermedades y se convierte en una especie de patriarca. Y uno va viendo la evolución mediática de un personaje. Francisco es otro look, es una persona que habla con mucha sinceridad, es espontáneo, a veces provocador, ¿no? Y eso lo hace ser muy verosímil como personaje. Y además con un estilo, como señalas, con un estilo más desde el sur, ¿no? Juan Pablo II, el gran tema obsesivo este-oeste, la caída del muro de Berlín. Claro, la Guerra Fría, el final la Guerra de la Fría. Guerra Fría. El Papa Benedicto XVI es la Europa secularizada, que pierde a Dios. Y es las inequidades que hay entre el norte y el sur. Y por lo tanto, cuestiona el capitalismo, cuestiona las corporaciones, cuestiona la ecología, cuestiona los sistemas financieros. Y claro, esto trae de cabeza a muchos porque no entiende que es un papa que habla desde una experiencia pastoral, desde gente con muchas carencias. Desde la Argentina con muchas crisis, con crisis políticas, con regímenes que han sido derrocados, etcétera, etcétera. Déjame preguntarte algo. En este México, siglo XXI, en este México de 2016, vamos a ver a un papa que diga algo y ese discurso tiene un peso evidente, pero será el mismo peso que, por ejemplo, tenía Wojtyla, algo decía el Papa Wojtyla, el Papa Juan Pablo, y bueno, era un dogma prácticamente. Ahora vemos algunas disidencias, vemos también un México quizá un tanto más evolucionado, pero en un discurso tan político, en un discurso tan progresista y tan norte-sur que sí nos pega, porque a lo mejor el de la Europa secularizada, bueno, nos da igual. No lo entendíamos. El tema de la Guerra Fría, bueno, un asunto por ahí en el cual participamos, pero no tanto. Pero en la desigualdad, siendo uno de los países más desiguales, de acuerdo a la OCDE, una declaración del Papa puede tomarse como un dogma en este país. No sé, ¿cómo lo ves? No, yo creo que el Papa sabe el peso que tienen sus palabras y lo va a medir. No va a venir en plan de incendiario, no va a venir a prender mechas, pero va a venir a decir verdades, quizá de manera elegante como fue cuando habló con los congresistas en Estados Unidos. Ahí le recordó que el rol de la política era fundamentalmente el servicio y la ética, y que la política se había concentrado en el poder, ¿no? Cuando el verdadero trasfondo era... En ese plan podría ser muy interesante. Ahora,
creo también que además de una agenda social, viene a sacudir una agenda religiosa, porque tiene una iglesia que se ha adormecido precisamente con la clase política. Tenemos una iglesia mexicana que tiene obispos multimillonarios. Y que está con mucho confort con el poder, ¿no? Que ha entrado a una zona de mucha tranquilidad, paz, y que ha perdido fieles. Es una iglesia que en los años 70, cuando vino Wojtyla, el 95% eran católicos, y ahora estamos hablando de un 82%. Si bien le va, porque hay otras estadísticas, muestras, que te hablan de un 60%. Entonces una iglesia que ha fallado, que está fallando, y que el Papa viene a sacudirla. Yo creo que el mérito del discurso del Papa es, en términos religiosos, es que dice, ya no más, no absoluticemos el discurso moral, el aborto, las parejas homosexuales, la homosexualidad, exactamente. No vamos a cambiar, pero no lo absoluticemos, y sí demos bienvenida a una agenda social, derechos humanos, pobres, justicia, migración, ecología. Entonces yo creo que en ese sentido muchos políticos, como tú decías hace un momento, que van a estar así, yo creo que muchos religiosos, obispos, van a venir a decir, este Papa va a venir a jalar unas orejas, ¿no? Finalmente, Bernardo, el tema de la visita en Chiapas, políticamente creo que va a ser importante. Visitar la tumba de Samuel Ruiz, la teología de la liberación, insisto, lo que políticamente representa para este país históricamente, pues, ¿qué se espera ahí? ¿Qué crees que pueda salir? Pues mira, podrá tener un efecto como tuvo la beatificación de Óscar Arnulfo Romero en El Salvador, que fue muy agredido por los partidos políticos, por la propia iglesia, lo dejó solo. Y el hecho de que el Papa haya desempolvado el proceso y lo haya colocado es reivindicar simbólicamente no solamente una figura histórica, colocarla en calidad de héroe, sino un modelo de obispo. Yo creo que en el caso de Samuel Ruiz fue criticado por los gobiernos, Cedillo, hasta Fox. Criticado por la iglesia. Por la iglesia. Hubo varios cardenales que están ahora circulando que le dieron con todo al cardenal. A un personaje que causó polémica en su tiempo, pero que esta reivindicación es como una señal, digamos, es como una jugada de tres bandas, como decirle a los obispos, quiero obispos como este, que se la jueguen. Wow. Eso va a ser muy interesante. Eso va a estar muy interesante. Bernardo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Punto Cero. Salimos a la calle, hicimos una pregunta. ¿Qué opina usted sobre la visita del Papa Francisco? Hay muchas versiones. Hay gente pues, que le da un tanto igual, que lo termina un tanto desapercibido, y otras que, bueno, pues evidentemente muestran un fervor religioso importante. Escríbame, @Luis Cárdenas, MX, esto es Punto Cero. Seguimos con más. Estamos muy contentos de que venga. ¿Por qué? Como católicos. Pues pastoralmente sí, y vamos a decir políticamente también, porque viene también como jefe de Estado. Entonces sí va a haber pues al menos va a haber alguna derrama, ¿no? No, para mí no es relevante porque no soy católica, entonces pues no, ni me va ni me viene. Pues que sí tiene un poco de relevancia, pero en algunos aspectos creo que es más importante mirar hacia otros problemas que tenemos aquí en el país que la visita del Papa, o sea, es un poco irrelevante para mí. Bueno, hasta aquí llegamos por esta noche en Punto Cero. Muchas gracias por su atención, gracias por acompañarnos. Les recuerdo que estamos todos los días, de lunes a viernes, en punto de la 1 de la tarde en noticiasmbs.com, en la segunda emisión de Noticias MBS. Mi cuenta, @Luis Cárdenas MX. Pásela bien, descanse, bonita noche, nos vemos la siguiente semana. Bye bye.